una vez más a tu canal Derecho Informativo, esperando que se encuentren bien. Damos pauta con un nuevo tema que será de su interés. Una vez más nos acompaña Carla, Michelle, Yair, Esmeralda y su servidora Aide. Los temas de los cuales te venimos a hablar hoy son los siguientes: propiedad intelectual, derechos de autor, derechos de propiedad industrial, las marcas, los avisos y nombres comerciales, la denominación de origen, derecho de variedades vegetales, Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, Convenio de Berna, Convenio de París y Tratado de Cooperación de Patentes. Sin más, empecemos con nuestros temas. Que todos se encuentren bien y en sus casas. Demos paso a nuestro primer tema, el cual es propiedad intelectual. Y bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué es propiedad intelectual? Por lo que yo sé, es aquel derecho que protege las creaciones del espíritu humano de carácter único y altamente personal. Según la definición, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se refiere a toda la creación de la mente humana. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecer prerrogativas en relación a sus creadores. También se podría decir que es un conjunto de derechos que se puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un signo distintivo. Este tiene que ver con las creaciones de la mente, es decir, con los inventos, las obras literarias, las obras artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Creo que todos tienen una definición buena de lo que es la propiedad intelectual. Es importante que sepan que los derechos de la propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. ¿Sabían que la propiedad intelectual es protegida a través de la propiedad industrial y los derechos del autor? Bueno, pues más adelante hablaremos de esta y muchos temas aún más interesantes. Tienes muchísima razón, Yair. Es momento de hablar de los derechos de autor, en donde hablaremos sobre el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y bueno, ustedes estarán preguntando ¿qué es el derecho del autor? Pues bueno, el derecho del autor es singularmente frecuente conocido como el equivalente a la lengua inglesa, copyright. Es un derecho humano, es fundamental para la dignidad de la persona y también un reconocimiento que México hace el Estado en favor de los autores, que son los creadores, desde el momento en que fijan su obra, o sea, la creación original, en un soporte material, sin necesidad de un registro, para que los mismos gocen de diversos derechos del autor. Son exclusivos, morales y patrimoniales, con el fin último de salvaguardar y proveer el acertivo cultural de la nación. Esto es, con propósito de incentivar a la producción de obras literarias y artísticas. También existe el derecho moral del autor y ustedes se preguntarán qué significa. Pues nuestra invitada Carla nos explicará. Te escuchamos, Carla. Dirigido a proteger la integridad, honor y reputación del autor, pues se considera al autor de manera perpetua y en México es transmisible. Nos referimos a las facultades exclusivas de decidir entre mantener la creación inédita o divulgarla, exigir su crédito autoral y a la inversa, o oponerse a la mutilación de su obra, modificarla y retirarla del comercio. Y bueno, Carla, ¿también sabes sobre los derechos patrimoniales del autor y cuánto duran estos? La verdad es que no lo sé, Yair, pero estoy segura de que Michelle sí lo sabe. Estás en lo correcto, Carla. Y bien, bueno, se dice que los derechos patrimoniales son aquellos derechos económicos del autor creador de la obra que facultan para usarla o explotarla y obviamente con fines de lucro, de manera exclusiva, por sí mismo o por medio de terceros, que los cuales tienen que estar autorizados para usar y explotar la obra. Los derechos patrimoniales exclusivos sobre la obra facultan al autor para otorgar licencias de uso o transmitir sus derechos patrimoniales.
En México, cabe destacar, los derechos patrimoniales del autor tienen una duración que abarca toda la vida del autor y después de su muerte, 100 años más. ¿Se imaginan? ¿Sabían que el titular primero de los derechos patrimoniales de autor, mientras no transmita el autocreador, pueden utilizar, entre otras, las siguientes conductas: el reproducir e imprimir sus obras en copias o ejemplares, comunicar públicamente su obra en pluralidad de personas? Un ejemplo es por medio de la telecomunicación o en internet. También el transmitir públicamente su obra por la radio, la televisión o el cable, distribuir copias o ejemplares de sus obras, la importación de países de las obras hechas sin autorización escrita, la divulgación de las obras, derivadas de tales como es la traducción, la transformación, la adaptación y cualquier utilización pública de sus obras. Obvio, salvo en aquellos casos en los que sea una aplicación de las limitaciones de derechos patrimoniales del autor, como es una breve cita en un texto indicando la fuente. En México, las obras protegidas por derechos de autor se registran llevando a cabo un trámite de inscripción correspondiente ante el Registro Público de Derechos de Autor, ubicado en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR. Dichos registros son declarativos y presuntivos, es decir, establecen una presunción legal de veracidad de lo declarado sobre la autoría y la titularidad de la obra al registrarlo. Pero tal inscripción puede ser impugnada por cualquier otra persona que pruebe lo contrario sobre tales datos declarados, de forma que el registro válido de una obra protegida por derechos de autor únicamente puede realizarlo el autor o cualquiera de los coautores, si son varios, o aquellas personas a las que el autor haya transmitido por escrito su derecho patrimonial de autor. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué registrar los derechos del autor? Pues bien, la razón para registrar los derechos de autor reside en que básicamente aseguras la autoría y la titularidad sobre la obra. Porque, bueno, si bien en un principio el derecho de autor se reconoce sin necesidad de registro, es un derecho muy conflictivo. Y bueno, que fácilmente puede llevar a dirimir la controversia de la autoría o titularidad en un costoso y ante un proceso de tribunales. El litigio que en muchos casos se habría evitado si se hubiera inscrito la obra debidamente antes de divulgarla. Por su parte, hasta aquí nos hemos referido al registro público de las obras. Pero no hay que descuidar servicios de registro privado y digitalizado de obras que pueden completar en diversos modos tales registros públicos, es decir, no son registros excluyentes, sino que completan perfectamente, sino muy recomendados para documentar de manera segura determinadas producciones artísticas literarias. Y se preguntarán ustedes, ¿cuáles son las obras que protegen los derechos del autor? Pues bueno, son aquellas ramas de obras originales de uno o varios autores, enumerados de manera exhaustiva por la Ley Federal del Derecho del Autor. Y bueno, como dar un ejemplo serían las obras literarias, incluyendo cualquier tipo de escrito, ya sea original y puede ser narrativo o de tipo científico. Puede ser también las obras musicales, con o sin letra. Pueden ser las obras dramáticas. Esto puede incluir las obras de teatro, las danzas, las obras pintorescas, que más bien son de dibujo. Pueden ser las esculturas de carácter plástico. También se puede abarcar en derechos del autor lo que es la caricatura, la historieta. Y bueno, ya finalizando, las obras arquitectónicas. Y bueno, cabe mencionar que esto también incluye los planos y el diseño de los interiores.
Otras también podrían ser las cinematográficas y demás obras audiovisuales, programas de la radio y de televisión, programas de cómputo, obras fotográficas, obras de arte aplicado que incluyen el diseño textil y gráfico, obras de complicación integrada por la colección de obras como lo son las enciclopedias, las antologías, otros elementos como son la base de datos, las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, incluirán igual en su rama de las que sean afín de su naturaleza. Asimismo, el Instituto Nacional de Derechos de Autor tiene por objetivo brindar mayor seguridad jurídica a nuestros usuarios y fortalecer el Estado de Derecho propuesto por el Ejecutivo Federal, ser una institución financieramente sustentable, posicionar a Indautor a nivel nacional e internacional como líder en Latinoamérica, en protección de los derechos de autor, competitividad de los derechos de autor en el entorno de la globalización, comercial y cultural en el ámbito internacional. Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Derechos del Autor, Indautor, es el órgano desconcentrado encargado de proteger y fomentar los derechos del autor. Estos mismos promueven la creatividad, controla y administra el registro público. Y bueno, además mantiene actualizado el acertivo cultural de la nación. Y bueno, también promueve la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho del autor y también los derechos conexos. Es importante mencionar que el Indautor es la autoridad administrativa en materias de derechos de autor y derechos conexos que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, nacional y extranjera, así como los respectivos titulares de derechos. Recibe y atiende diversos trámites, entre los que destacan el registro de obras y contratos de cesión y licencias de uso, autorizaciones a las sociedades de gestión colectiva, reservas de derecho a uso exclusivo de títulos de revistas o publicaciones periódicas de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos. Carla, ¿me podrías ayudar con los siguientes, por favor? Sí, claro que sí. Y siguiendo con lo anterior, también destacan la celebración de juntas de avenencia, consultas y asesorías legales, resolución de infracciones en materia de derechos de autor, procedimientos de arbitraje como cursos de capacitación y orientación para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia que tienen estos derechos. En seguimiento a esta transmisión, demos paso al siguiente tema, que es derechos de propiedad industrial por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Podemos decir que la propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo. En estos derechos exclusivos son bienes intangibles que forman parte de los activos fijos de sus titulares. La propiedad industrial se divide en invenciones, que abarca las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, esquemas de circuitos integrados y signos distintivos, que comprende de las marcas, lemas, los nombres y avisos comerciales y las indicaciones de procedencia. Que se me hizo importante mencionar es que la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene la autoridad legal para administrar el sistema de la propiedad industrial a nivel nacional. Otro dato interesante es que las figuras jurídicas que protege el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial son: patente, que es el producto o proceso que demuestra ser nuevo a nivel internacional; modelo de utilidad, que son aquellas modificaciones a inventos, herramientas y maquinaria. Ya existen para mejorar su desempeño; y diseños industriales, como son modelo industrial, dibujo industrial, marca, aviso comercial, nombre comercial y denominación de origen. Asimismo, la propiedad industrial tiene por finalidad impedir
toda utilización no autorizada de dichas figuras. Es por ello que el instituto se está rigiendo bajo 3 características de los derechos de propiedad industrial, las cuales son la exclusividad, en la cual el titular es el único autorizado para explotar comercialmente lo que ha protegido; la territorialidad, que son los derechos otorgados dentro del territorio nacional y son independientes a los otorgados en otros países; y bien, para finalizar, la temporalidad, que más bien es el tiempo utilizado durante el cual se puede explotar comercialmente lo protegido. También es importante mencionar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contribuye a que el sistema educativo, la investigación, la actividad empresarial, la creatividad de la población se integren en la cadena de valor, que aporten a la sociedad los beneficios derivados de la innovación, las buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua, la actividad inventativa y la comunicación científica de la industria mexicana. Esto se pone cada vez más interesante. Aprovecha este corte informativo para ir por alguna botana, que ya regresamos. El derecho de autor. El derecho de autor es una herramienta que garantiza a los diseñadores de página web, compositores, guionistas, fotógrafos, arquitectos, entre otros, la protección legal sobre sus obras. Esta protección legal se extiende hasta los 70 años después de la muerte del autor, siendo este o sus herederos los únicos que podrán autorizar el uso de sus obras o creaciones a través de contratos de licencia. De esta manera, los autores obtienen los beneficios económicos que merecen por su esfuerzo creativo y su importante aporte a la sociedad. La Dirección de Derecho de Autor del Indecopi promueve una cultura de respeto al derecho de autor. De esta manera, protege gran variedad de obras, tales como novelas, poemas, música, fotografías, pinturas, coreografías, esculturas, artesanías, películas, software, videojuegos o cualquier otro tipo de obra original, sea literaria, artística o científica. Tú que eres creador, el registro es muy sencillo. Solo ingresa a nuestro registro virtual, publicado en www.indecopi.gov.pe/dda-virtual/información. Si bien el registro no es obligatorio, este te dará la tranquilidad de que nadie puede apropiarse de tus obras y creaciones, otorgándole a estas una adecuada publicidad ante terceros. Fomentemos la actividad creativa en el país. Regresamos a tu canal Derecho Informativo. Y bien, siguiendo con esta transmisión, ahora es momento de hablar de un tema que es las marcas y avisos y nombres comerciales. Para comenzar con el tema debemos saber qué es una marca, y quien nos los dirá serás tú, Carla. Todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado. Asimismo, el registro de marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y podrá renovarse por periodos de la misma duración. Algunos de los siguientes signos pueden constituir una marca, como bien tenemos, por ejemplo, las denominaciones y figuras visibles, que más bien son suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o los servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los que más bien son su misma especie. Otro factor son las formas tridimensionales, los cuales son los nombres comerciales, denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial ya publicado.
certificado. Asimismo, no serán registrables como marcar las denominaciones de figuras o formas tridimensionales animadas o combatientes que se expresan de manera dinámica aun cuando sean visibles, las letras, los dígitos o los colores aislados, al menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que se le den un carácter distintivo a la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras registrables, las denominaciones de figuras o formas tridimensionales que sea considerado el conjunto de sus características sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como es la marca. También no podrá ser registrada como marca una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión o en trámite de registro presentada con anterioridad o una registrante vigente aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si registrarse una marca que sea idéntica a otra ya sea registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares. Ya tenemos claro el tema de las marcas, demos paso a lo que es un aviso comercial y quien nos los dirá nuevamente será nuestra invitada Carla. Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público negocios o establecimientos comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. Creo que nadie lo sabía, Carla, y gracias por el dato. Ahora es momento de escuchar a Yair, que viene a hablarnos de los requisitos de un aviso comercial. Yair, te escuchamos. Así es, Aide, y los requisitos son los siguientes. Solicitud escrita del titular de la identidad académica o dependencia dirigida al abogado general, mediante el cual solicita el registro de la marca y registro de aviso comercial especificando signo distintivo, tipo correspondiente clase, marca dominada, o sea, anexar 5 tantos de la marca en medidas 10 por 10 centímetros, original el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, documento que acredita la personalidad del representante legal y constancia de la inscripción en el Registro General de Poderes en el IMPI, en su caso, copia. Pero también existen los nombres comerciales, los cuales son signos denominativos o mixtos que sirven para distinguir una empresa o un establecimiento. Y bien, el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en público o en el comercio y únicamente es en relación al giro o la actividad mercantil de la misma empresa o establecimiento que lo identifica. ¿Sabían que la vigencia del nombre comercial es por tiempo indefinido? Bueno, el trámite de inscripción del nombre comercial es de 6 a 8 meses. Es importante que antes de iniciar el trámite de publicación, asegúrate que tu nombre comercial sea único y considera que la ley de propiedad industrial establece que no se podrá publicar un nombre comercial o similar a alguno de los otros, ni la marca similar o iguales, ya que se han solicitado o registrado previamente. Para ello debemos de consultar la base de datos Marcanel y revisa que los nombres comerciales publicados, así como los solicitados de registros de marcas y los registros otorgados. Sugiere que si encuentras algún nombre comercial, una o más marcas parecidas o iguales a la denominación de tu negocio, analices tus opciones, las cuales puedes pensar en otro nombre que sea único, lo que podría tramitarse más rápidamente, o puedes insistir en solicitar la publicación de tu nombre comercial y demostrar cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo solicite que, aunque hay otros nombres o marcas similares, el tuyo es distintivo y único. Esto podría tomar más tiempo,
de análisis por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahora bien, demos paso a nuestro siguiente tema, el cual es las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. A continuación, Carla dará comienzo a este tema y bien, te escucharemos, Carla. Entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad prevista en la ley. Toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Antes de presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es importante conocer los requisitos y características que se deben cumplir. Y quien nos dirá estas características que se deben cumplir será mi compañera Michelle. Las invenciones deben ser nuevas, resultado de una actividad inventiva y deben de tener una aplicación industrial. Se debe obtener protección bajo patente para productos y para procesos. Son registrables bajo la figura de un diseño industrial. Los dibujos industriales es una combinación de figuras, líneas o colores que incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y los modelos industriales, que son formas tridimensionales que sirven de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que le dé una apariencia especial en cuanto no aplique un efecto técnico. Son registrables los diseños industriales que sean nuevos y tengan una aplicación industrial. Son registrables bajo la figura del modelo de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas. En cuanto a su utilidad, son registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y tengan aplicación industrial. Mientras que un modelo de utilidad se entiende como toda invención que, siendo nueva, consiste en proporcionar objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración o estructura o forma presente de una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad, regulando también la ley del 24 de julio del 2015 de patentes en modelos de utilidad protegen invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por los patentes. Es importante saber que son protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consiste en dar un objetivo, una configuración, estructura o constitución de lo que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Ahora dinos, Jair, ¿tú qué sabes sobre el diseño industrial? Un diseño industrial otorga a su titular un derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales de un producto en sí o de su ordenamiento. Se dice que los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales. Asimismo, podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean un carácter singular. Se considerará que un diseño posee un carácter singular cuando la impresión general que produzca el usuario informado difiera de la impresión en general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro. El registro de diseño se otorga por 5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro y podrán renovarse por uno o más periodos sucesivos de los 5 años hasta su máximo de 25 computados desde dicha fecha.
Esto cada vez se pone aún más interesante y ahora es momento de iniciar con el tema la denominación de origen, concepto y región. La denominación de origen es una indicación geográfica utilizada en un producto que tiene un origen geográfico concreto, obviamente, cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Es un tipo de protección dentro del ámbito de la propiedad industrial basado en la indicación de procedencia aplicada a un producto alimenticio. Generalmente es de origen agrícola. La denominación de origen se aplica en productos agrícolas, alimentos, vinos y bebidas espirituosas, artesanías y algunos productos industriales. La indicación geográfica generalmente corresponde al nombre del lugar de origen de los productos. La denominación de origen otorga un derecho y protección a los procesos de fabricación y materias primas del producto, impidiendo su uso si no se cumple con las normas aprobadas. Lo distingue y protege de aquellos productos alimenticios idénticos o similares que producen en otras regiones del mundo y que pudieran reemplazar algunas etapas del proceso de elaboración original por técnicas de industrialización para su consumo en forma masiva, o cambian una de las materias primas por otra de similares características. Bajo la modalidad de protección que acaba de mencionar mi compañero Yair, se asume que la calidad y características de un producto se debe fundamentar y exclusivamente al medio gráfico en la que se produce, transforma y elabora o envasa, aunque esto no sea siempre así. Podemos precisar que los elementos y condiciones de una denominación de origen y consiste en el producto de características únicas o calidad de especies que lo utilizan entre los productos de su misma especie. Características o calidad especial derivada exclusivamente en factores naturales y humanos. El producto es idéntico o designado con el nombre del lugar en el que se produce. Como sabrán, la denominación de origen no se obtiene o conceden por decreto ni por ninguna autoridad. Solo existe por situaciones de hecho, es decir, primero se usan, son famosas y reconocidas por el público que las consume, y posteriormente se les protege mediante la declaración correspondiente. Y bien, Yair, dinos a quienes se les da el beneficio de la denominación de origen. Algunos beneficios de los productos identificados son denominaciones de origen se dan en el sector económico, ya que brinda mayores oportunidades al sector productivo en México, industria, artesanos, campo, comerciantes, productores, al mismo tiempo que se protege al consumidor. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por sus siglas INPI, una denominación de origen es un signo distintivo con el cual se reconoce un producto característico de una región. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, es una máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, competente para emitir las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizar su uso, así como tramitar, en su caso, y otorgar registros de marca, entre otras atribuciones. La denominación de origen es un bien de dominio del poder público de la Federación y solo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto. Están las bebidas tradicionales de sabor y olor único, que le han dado fama mundial a México y que son productos de los cultivos de las diferentes regiones, los cuales son la bacanora, la charanda, el mezcal, el sotol y el tequila. Además, el tequila es la bebida de mayor reconocimiento en el extranjero. No dejemos a un lado los productos elaborados a mano o artesanos. Un ejemplo de estos productos que poseen denominación de origen son la talavera y el olinac. Y finalmente, la creatividad de los artesanos logra utilizar plenamente las propiedades de ámbar de Chiapas, piedra semipreciosa de resina, que por sus características físicas y sus colores es poseedora también de la denominación de origen. Una de las facultades más importantes del instituto es impulsar, fortalecer y reconocer la protección de las denominaciones de origen de las
Un ejemplo claro es el siguiente. El mezcal es una bebida alcohólica que se obtiene destilando del jugo fermentado de las cabezas o piñas de agave cocidas. La bebida está vinculada no solo con el acto ceremonial y la fiesta, al ser usado para limpiar las milpas, las construcciones y las cruces, sino también con aspectos medicinales. El mezcal se ha convertido en uno de los productos más representativos de México a nivel internacional, ya que su carácter artesanal y su variedad de presentaciones lo han convertido en una bebida altamente demandada en mercados nacionales y extranjeros. Recientemente, San Luis de la Paz, municipio de Guanajuato, se sumó a los estados de Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y algunas regiones de Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato como zona de denominación de origen del mezcal. En México son 9 estados productores del mezcal, los cuales son Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y Oaxaca. Todos ellos cuentan con la denominación de origen del producto. Para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, máxima autoridad administrativa en materia de la propiedad industrial en México, esta bebida se ha convertido en el motor de desarrollo económico, especialmente en zonas marginadas, ya que en su mayoría son pequeños productores que, con el crecimiento de la industria, están obteniendo beneficios directos. Entre los beneficios que se identifican en los productores con denominaciones de origen está el sector económico, ya que brindan mayores oportunidades al sector productivo en México. Al mismo tiempo, se protege al consumidor. Además, la fabricación de productos vinculados al origen o procedencia fortalece la identidad y las tradiciones de las regiones. Desinhibe la migración al brindar trabajo arraigado al territorio. La verdad es que hasta ahorita se me han hecho muy interesantes todos los temas que hemos hablado. Pero bien, sigamos con este video podcast. Ahora es momento de hablar de los derechos de variedades vegetales. Empecemos a hablar sobre el obtentor, el cual ante la ley es una persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento obtenga y desarrolle una variedad vegetal de cualquier género y especie. En virtud del título de obtentor, el Estado protege y otorga a favor del titular el derecho de ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal, derecho que es intransferible e imprescindible. Se tiene el derecho de aprovechar y explotar en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros, pero con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. La Ley Federal de Variedades Vegetales establece que los derechos de obtentor tendrán una duración de 18 años para especies perennes, o sea, vides, forestales, frutales y ornamentales, incluidos sus portaingentos, y B, 15 años para las especies no incluidas en el licencia anterior. Estos pasos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación pasarán al dominio público. Lo interesante es que en México en diciembre del 2018 se otorgaron 1.752 títulos de obtentor de 111 cultivos distribuidos en 4 grupos, los cuales fueron agrícolas 32, frutales 29, hortalizas 21 y ornamentales 19. Se preguntarán, ¿quiénes pueden obtener los beneficios de los derechos del obtentor? Pues bien, los obtiene aquel que descubre o genera una nueva variedad vegetal y legalmente puede adquirirlos. Pero,
Quien viene a hablarles más a fondo de este tema es mi compañera Michelle. Los derechos se traducen en beneficios para el obtentor. Adquiere el reconocimiento legal como el creador de una variedad vegetal. Cuenta con exclusividad para aprovechar y explotar hasta los 18 años la variedad. Y estos derechos son intransferibles. Los derechos de obtentor están contenidos en la Ley General de Variedades Vegetales y su reglamento, así como las disposiciones administrativas, sanciones, responsabilidades, etc. El certificado se emite como reconocimiento de dicho derecho. Se conoce como el título de obtentor. Pero es importante mencionar que el derecho de obtener consiste en el reconocimiento que se establece, que el Estado hace a través del otorgamiento de un título de obtener a favor de una empresa física o moral. Es un derecho que consiste en el reconocimiento en el que el Estado hace a través del otorgamiento de un título que obtiene a favor de una persona física o moral que mediante el proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie, la cual deberá ser nueva y deberá establecerse y ser homogénea. Sin tantos rodeos, demos a conocer los derechos que otorga el título de obtentor, y quien nos los dirá será nuestro invitado Jair. En virtud del título de obtentor, el Estado protege y otorga a favor de su titular los siguientes derechos: ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este estado es intransferible e imprescindible. Aprovechar y explotar en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos como fines comerciales. Asimismo, la Ley Federal de Variedades Vegetales establece que los derechos de obtentor tendrá una duración de 18 años para especies perennes, como forestales, frutícolas, vides, ornamentales y sus portainjertos, y 15 años para las especies no incluidas en el inciso anterior. Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor, y una vez transcurridos la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación pasarán al dominio público. Y entonces, Michelle, dinos, ¿cuál es la función de la Zagarpa? La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, de México es la Secretaría del Estado encargada de administrar los recursos federales al desarrollo rural. Además, fomenta la investigación para fines rurales. Esto incluye semillas, plantas, entre otros. Regula las actividades relacionadas con la pesca y tiene en su control todas las medidas y alimentos para animales domésticos y de granja. Fomenta como actividad extra todas las artesanías rurales. Y ustedes estarán preguntando, ¿cuáles son las funciones y atribuciones que goza actualidad la Zagarpa? De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 35, las siguientes son las más relevantes: fomentar y organizar las investigaciones ganaderas, agrícolas, avícolas, silvícolas y apícolas. Organizar y actualizar las siguientes estudios económicos relacionados con la vida rural. Fomentar la actividad pesquera. Fomentar la organización y el sector de la industria artesanal y de las artes populares en la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural. Impulsar e integrar los proyectos de inversión. Ahora pasemos a la certificación de semillas, la cual consiste en verificar y calificar la calidad de las semillas para siembra a través de procesos de revisión, inspección y análisis a muestra representativa del cultivo. El Servicio Nacional de Investigación y Certificación de Semillas, CNICS, tiene como responsabilidad conservar en las mejores condiciones las semillas, pues son estas de origen de diversos alimentos.
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, la certificación que se otorga por el SNIC, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, garantiza que la semilla que se empleará para la siembra es resultado de un cultivo vigoroso y uniforme. Además, brinda la confianza de que ésta se encuentra libre de plagas y enfermedades, lo cual da como resultado a los productores una mejor cosecha y mayores ingresos. El proceso de certificación lleva toda una metodología que consiste en un análisis de laboratorio y una inspección de campo que compruebe que la calidad de semillas, desde su origen, proceso de producción, almacenamiento hasta su comercialización. Después de que ha sido aprobado por la SAGARPA, la inspección de campo y análisis del laboratorio de la dependencia federal entrega al productor una etiqueta oficial que avala la calidad de la semilla. Esto si la semilla cubre los requisitos de alta calidad genética, fisiológica, física, fitosanitaria. Es certificado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de la Semilla. Como último dato, contar con semillas certificados ofrece al agricultor certidumbre, garantizando la calidad física, genética, sanitaria y fisiológica de las semillas, dándole al consumidor una evidencia sobre el insumo que está adquiriendo por medio de un certificado de calidad, etiqueta de certificación. Ahora daremos paso a nuestro siguiente tema, el cual es Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales. Para comenzar, Michelle nos dará una introducción del tema. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización intergubernamental con sede en Ginebra y establecida por el Convenio Internacional para la Producción de Obtenciones Vegetales, que esto es el Convenio de la UPOV, firmado en París en 1961. Con posteriores revisiones en 1972, 1978 y 1991. Esta cuenta con 75 miembros y, bien, su misión se centra en proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las nuevas variedades vegetales. Desde 1997, México es miembro de la UPOV, organización intergubernamental, cuya misión es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales con miras de desarrollo en nuevas variedades para el beneficio de la sociedad. En 1997 se logra de nación a la Unión, conforme al Acta de 1978. A partir de ese momento, México ha logrado un nivel de liderazgo regional y proyección a nivel internacional. Algunas aportaciones y reconocimientos importantes han sido colaboración con especialistas nacionales en la elaboración de 15 directrices para la ejecución del examen DHE de especies con interés nacional, sede de 6 regiones internacionales de grupos de trabajo, presidencia de Consejo de la Unión en el periodo 2003-2006, alto desempeño en la capacitación regional en la materia de variedades vegetales. Ahora bien, hablemos de la valoración vegetal, ya que es muy importante. Si bien el rango de las especies es una clasificación botánica importante, resulta claro que las plantas dentro de una especie pueden ser diferentes. Los agricultores y los cultivadores necesitan plantas que se adapten a su entorno, en lo que se cultivan y se adecuan las prácticas de cultivo utilizado. Por lo tanto, los agricultores y los cultivadores utilizan un grupo de plantas definido con mayor precisión y seleccionado dentro de una especie, denominando la variedad vegetal. Definición de variedad vegetal del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales comienza declarando que se trata de un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta
combinación de genotipos o distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres, por lo menos. Y por último, para terminar con el tema, el reino vegetal es vasto y se ha clasificado en un sistema jerárquico, con muchas divisiones y subdivisiones. La división más conocida para muchos es la de especie. Sin embargo, el nivel de especie se encuentra bastante abajo de la clasificación del reino vegetal. Los rangos más utilizados en la clasificación de las plantas son por órdenes descendentes, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Es decir, por lo general cada especie pertenece a un género, cada género a una familia, etc. Estos rangos se denominan grupos taxonómicos. Ahora es momento de hablar del Convenio de Berna, el cual se encarga de la protección de las obras literarias y artísticas, el cual está administrado por la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El Convenio de Berna trata sobre la protección de las obras y los derechos de los autores. Se funda en 3 principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones esenciales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas. Y bien, dinos cuáles son esos principios, Michelle. Los 3 principios básicos son los siguientes. Número 1. Las obras originarias de uno de los estados contratantes, es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese estado o que se publicaron por primera vez en él, deberán ser objeto en todos y cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales. Esto es el principio del trato nacional. Número 2. La protección no deberá de estar subordinada al cumplimiento de la formalidad alguna. Principio de la protección automática. Número 3. La protección es independiente de la existencia de la protección en el país de origen. Y esto viene siendo del origen de la obra. El principio de la independencia, que es de la protección. Oye, Yair, ¿y tú tienes algo que comentar? Según el artículo 2, las obras protegidas en el Convenio de Berna comprenden obras literarias y artísticas, 2. Posibilidad de exigir la fijación, 3. Obras derivadas, 4. Textos oficiales, 5. Colecciones, 6. Obligación de proteger beneficiarios de la protección, 7. Obras de las artes aplicadas y dibujos y modelos industriales, 8. Noticias. Las condiciones mínimas de protección se refieren a las obras y los derechos que se han de protegerse, y la duración de protección consiste en 2 partes. La primera es en la que hacen las obras. La protección debería extenderse a todas las producciones del campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo y forma de expresarse. Esto es en el párrafo 1 del artículo 2 del convenio, y sería también el segundo, que es el B, con sujetación a ciertas reservas, limitaciones o excepciones permitidas a los siguientes. Son algunos de los derechos que se deberían de reconocer como los derechos exclusivos de autorización. Y bueno, dinos, Aide, ¿cuáles son estos derechos? El derecho de traducir, el derecho de realizar adaptaciones y arreglos de la obra, el derecho de representar y ejecutar en público las obras dramáticas y musicales, el derecho de recitar en público las obras literarias, el derecho de transmitir al público la representación o ejecución de dichas obras, el derecho de radiofundir. Los estados contratantes cuentan con la posibilidad de prever un simple derecho a una remuneración equitativa en lugar del derecho de autorización. Según lo establecido por el artículo 3 del convenio, la protección se aplica a los autores nacionales o residentes en un estado miembro de la Unión de Berna. Se concede al autor durante toda su vida y por 50 años después de su muerte. Sin embargo, para algunas obras la duración de la protección podría ser menor o mayor según la legislación local.
En el caso de las obras audiovisuales, el plazo mínimo de protección es de 50 años después de que la obra haya sido hecha accesible al público, es decir, exhibida, o si tal hecho no ocurre desde la realización de la obra. En el caso de las obras de artes aplicadas y las obras fotográficas, el plazo mínimo es de 25 años contados desde la realización de la obra. ¿Sabían que, adoptado en 1886, el Convenio de Berna fue revisado en París en 1996 y en Berlín en 1908, completando en Berna en 1914 y revisado nuevamente en Roma en 1928, en Bruselas en 1941, en Estocolmo en 1967 y en París en 1971, y por último fue objeto de enmienda en 1979. Otro dato interesante es que el Convenio de Berna permite ciertas limitaciones y excepciones en materia de derechos económicos, es decir, los casos de las obras protegidas podrán utilizarse sin la autorización del propietario del derecho del autor y sin abonar una compensación. Ahora, para terminar, una de las ventajas principales para un país que se adhiere al Convenio de Berna es que las obras de sus autores están protegidas automáticamente en todos los países miembros. Durante esta transmisión hemos hablado de muchos temas demasiado interesantes y ahora es momento de hablar del Convenio de París. La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseños industriales quedaran protegidos con un solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. Entre estas naciones se pueden establecer vínculos por estar involucradas en la propiedad intelectual. El objetivo del Convenio de París son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o bien las denominaciones de origen, la representación de una competencia desleal, a cuyos creadores ofrece una protección adecuada, fácil de obtener y es respetada. En este sentido, una invención es una solución práctica a una idea novedosa que se traduce en una aplicación tecnológica susceptible para emplear en la industria. Además, requiere una protección intelectual que le otorga al convenio. Las disposiciones fundamentales del convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derechos de prioridad y normas comunes. En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el convenio establece que, en que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los estados contratantes deberán conceder a las naciones de los demás estados contratantes. El segundo, en el convenio se establece el derecho de prioridad de relación con los patentes, las marcas y los dibujos y los modelos industriales. Esto significa ese derecho que, con arreglo en la primera solicitud del patente de convención o el registro de la marca que sea presente en uno de los estados contrastes, el solicitante podrá, durante un determinado periodo de tiempo, solicitar la protección en cualquiera de los demás estados contrastes. Estas solicitudes posteriores se consideran presentadas en el mismo día de la primera solicitud. Para ello, 12 meses son para los patentes y modelos de utilidad y 6 meses son para los dibujos y modelos industriales e igual las marcas. Asimismo, una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición radica en el que el solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitantes al mismo tiempo, sino que dispone de 6 a 12 meses para decidir en qué países desea la protección y disponer con todo el cuidado debido a las diligencias necesarias para asegurarse de la protección. Último, en el convenio se establecen además algunas normas comunes en las que se deben atenderse todos los estados contratantes. Bajo las disposiciones
cuestiones de trato nacional, la Convención establece que en la relación con la propiedad industrial, cada uno de los estados que participen en contrato debe conceder a los ciudadanos de los demás estados contratantes la misma protección que concede a sus naciones. Los ciudadanos de estados no contratantes también estarán protegidos para la Convención si están avecinados o tienen establecimiento industrial o comercial real y efectivo en algunos de los estados contratantes. Esta convención dispone el derecho de la prioridad en el caso de las patentes y modelos prácticos si los hay, marcas y diseños industriales. Este derecho significa que sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección para cualquiera de los estados contratantes dentro de un determinado plazo. Entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día de la primera solicitud. Los países a los cuales aplica el presente convenio se constituye en unión para la protección de la prioridad industrial. La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de competencia desleal. La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas, extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo, vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas, minerales, cervezas, flores y harinas. Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc. Y para terminar nuestra transmisión, demos paso a nuestro último tema, el cual es Tratado de Cooperación. Es un tratado internacional que permite la búsqueda de protección de invenciones vía patente y de forma simultánea en diferentes países que se encuentran adscritos en este tratado. Y bien, las invenciones y mejoras de algo ya existente, pero que se modificó dando distinto o mejor resultado de la autoría original, no es plagio, es mejoramiento. Para todo esto es un proceso largo y arduo que se basa de una serie de pasos a tratar. Inicia con la presentación de una solicitud internacional de patente ante la Oficina Nacional de Patentes del Estado adscrito al Tratado de Cooperación en materia de patentes o ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra. Actualmente, el Tratado de Cooperación en materia de patentes se encuentra ratificado por más de 150 estados contratantes, entre ellos Colombia. Para la presentación de dicha solicitud internacional de patente, los idiomas posibles son aquellos aceptados por las oficinas receptoras de tratados de cooperación de materias de patentes, que es el PCT. Por ejemplo, el alemán, el árabe, el chino, el coreano, el español, el francés, el inglés, el japonés, el portugués, el ruso y bueno. Así, después de la presentación de la solicitud de patentes, las administraciones de búsqueda internacionales, que es el ICA por sus siglas en inglés, se encarga de emitir opiniones escritas sobre la patentabilidad de la solicitud de patente reclamada. Es decir, esta administración verifica el cumplimiento de los requerimientos de patentabilidad de una solicitud. Una vez finaliza esta etapa, el contenido de la solicitud internacional es divulgado
publicado junto con el informe de búsqueda internacional, en un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. Posteriormente, y de forma opcional, es posible que el solicitante de la patente pueda requerir una búsqueda internacional suplementaria, en donde una administración de búsqueda adicional realizará una nueva búsqueda de documentación publicada y relacionada con la solicitud de patente, para así establecer un análisis de patentabilidad adicional. Asimismo, una vez el procedimiento PCT se finaliza, después de 30 meses contados a partir de la fecha de presentación, la primera solicitud, fecha de la cual se reivindica prioridad. El solicitante puede presentar la patente directamente en las oficinas federales de patentes de los países adscritos a este tratado. De esta manera, la representación de patentes vía PCT, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, resulta ser una vía accesible, práctica y económica que permite que la persona solicitante de una patente pueda presentar una solicitud internacional que a su vez será válida en cada uno del estado contratante del tratado. A pesar de los numerosos logros alcanzados, el Tratado de Cooperación en materia de patentes afronta actualmente varios desafíos de gran relevancia. Estos, como ejemplo, pueden ser mantener el sistema al margen de las cuestiones de política que afectan a otros ámbitos de la OMPI y fomentar la confianza entre las oficinas de patentes a fin de reducir la transmisión duplicada de las solicitudes de PCT en la fase internacional y nacional. Asimismo, velar por que los documentos en materia resultantes de la labor del Tratado de Cooperación en materia de patentes en el ámbito internacional, los informes y opiniones emitidos por administraciones internacionales, se elaboren de conformidad con los niveles de calidad pertinentes. Cuestiones idiomáticas, como por ejemplo el asegurar que se hayan identificado correctamente el estado de la técnica pertinente en los informes del Tratado de Cooperación en materias de patentes de la fase internacional, aun cuando la técnica no se divulgue en el idioma o idiomas utilizados por las administraciones internacionales competentes, y también proporcionadas a las solicitudes herramientales que se ayuden a consultar y entender documentos de patentes relacionados en otros idiomas. Sirve el Tratado de Cooperación en materia de patentes a solicitantes de todo tipo, procedentes de todos los estados contratantes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas. Contribuir a que los usuarios del Tratado de Cooperación en materia de patentes estén al tanto de las últimas novedades y estrategias. Poner freno a empresas e individuos sin escrúpulos que tratan de engañar a los solicitantes. Tratado de Cooperación en materia de patentes para que abonen tasas innecesarias y que no guarden relación con la tramitación de las solicitudes. Teniendo en cuenta las tendencias y los desafíos existentes en el sistema del Tratado de Cooperación en materia de patentes, puede decirse que este sistema funciona y ha venido funcionando satisfactoriamente en beneficio de los solicitantes y de las oficinas que participan en él. Sin embargo, se puede y se debe llevar a cabo una labor más adecuada para promover los ideales para lo que fue creado el sistema. Puedo decir que todos los temas de los cuales hoy hablamos son muy interesantes e importantes. Sin embargo, el que más llamó mi atención fue el de denominación de origen, ya que, como bien sabemos, ha habido veces que muchos productos que son de México se los llevan a otros países y les cambian solo el nombre, aunque estos tengan los mismos ingredientes. Un claro ejemplo fue el tequila, que lo mencionó mi compañera Michelle. Asimismo, otro tema que me agradó fue el de derecho de autor. Es muy importante, ya que muchos escritores suelen solo plagiar un libro. Un ejemplo es que a algunos libros de educación suelen cambiarles los datos del autor y la editorial, haciendo que realmente los que trabajaron en estos libros no reciban un dinero por su trabajo. Otro claro ejemplo es que hay muchas obras, refiriéndonos a pinturas, las cuales son plagiadas por pintores, a las cuales les cambian solo un detalle y las quieren registrar con sus nombres.
provocando que la persona que realmente invirtió trabajo y dedicación no reciba una remuneración por su trabajo. De este tema que mis compañeros y yo les hemos explicado, de manera personal puedo decir que he llegado a muchísimas conclusiones. Una de ellas es que, siendo honesta, jamás pude tener la oportunidad de indagar sobre temas del derecho y haberme quedado con esa inquietud de querer seguir aprendiendo más, y no por obligación, sino por gusto. El conocimiento es el factor que mueve al mundo de diversas maneras. En este tema en específico, derechos de la propiedad intelectual, se escucha muy retumbante y ostentoso, pero en realidad, si nos ponemos atención, llegamos a una misma finalidad, que es la propiedad intelectual, la evolución que la legislación mexicana ha tenido en la protección de los derechos de los autores y creadores industriales. Y bueno, yo no sabía, pero el darse cuenta de que hoy en día la protección industrial intelectual resulta vital para el desarrollo integral de todos los países y demás creaciones industriales, benefician los procesos productivos, la prestación de servicios, y con todo esto fortalecen las economías nacionales. ¿Quién diría que en tan solo un lapso de tiempo, con los diferentes desarrollos culturales que antes ni siquiera se tomaban en cuenta como algo importante, bueno, ya que pasaban desapercibidas, como algo que no importaba, puesto que ya había algo similar antes inventado? Hoy en día son los factores fuertes para el crecimiento de la economía y diversos beneficios que gozan de todos los miembros de las sociedades. ¿Quién iba a decir que todo esto hoy en día ya es custodiado con gran valor ante diversas organizaciones? Claro está que hay cosas que siempre nos impiden avanzar, y bueno, cosas que no nos dejan crecer patrimonialmente. Y siendo franca, me agrada la idea de que algo avale y dé seguridad, y que afirme ante otros que esto es nuestro, que nos pertenece. Desgraciadamente, en México, que bien es nuestro país, actualmente se lleva a cabo una lucha diaria en contra de los delitos, contra los derechos de autor y la propiedad industrial. Como tal, es el famoso plagio. Considero que si todos le diéramos el gran valor que se merecen estos méritos de alguien más, y sobre todo respetarlo, sería otro cantar. Tal vez mejoraríamos un poco, pero tal vez nosotros nos viéramos en la necesidad de también mejorar, pero al fin y al cabo todo esto es criterio personal.